Buen día para todos. La presentación del día de hoy está dentro del marco del Seminario de Investigación Contable para la Maestría en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, basado en el capítulo quinto del libro de los profesores Ryan Scappens y Theo Ball en su edición de 2004, que habla acerca de las tradiciones de investigación en contabilidad financiera, como un aporte de la profesora Vivian Betty de la Universidad de Lancaster, de la Escuela de Contabilidad Financiera y Gerencial. Básicamente describiremos las principales áreas y enfoques de investigación, valorando sus bases metodológicas. Las áreas de investigación se pueden determinar por su uso en cuanto a métodos o teorías particulares o por la atención a un determinado tema. En cuanto a la naturaleza y orígenes de la contabilidad financiera, esta se toma como un proceso por el que se miden las actividades económicas de una empresa, se resumen y se comunican a las entidades ajenas a la misma, se asocia con los informes financieros entregados a los propietarios de un negocio. La práctica se presenta mucho antes que la investigación y pues tiene como fin proteger el interés de los accionistas. Surge principalmente a partir de la revolución industrial, el desarrollo de las sociedades anónimas, básicamente en el Reino Unido, y a partir de allí se deben tener en cuenta también el surgimiento, por ejemplo, de las asociaciones de contadores públicos como el AIPA, y el inicio a principios del siglo XX de la formación universitaria, principalmente en los Estados Unidos. El desarrollo de la práctica y la relación con la teoría contable, pues básicamente se basa en que la teoría contable surge principalmente de la práctica y fue solo después de que los estudiosos comenzaron a expresar teorías que contenían indicaciones para los practicantes. Se desarrollaron principalmente a través de agremiaciones o entidades contables de la mano con el incremento de la actividad comercial de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. El papel de las normas ha sido determinante. Surgen pues diferentes problemas a partir, por ejemplo, de la crisis de los años 20 y 30, y se requiere regulación de los mercados y aparecen entonces asociaciones o entidades como la SEC o la Securities Exchange Commission en los estados financieros, y se generan esfuerzos por crear principios de contabilidad generalmente aceptados. Se generan estudios como los de Peyton y Littleton, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, a través del crecimiento económico acompañado por una ola de fusiones que fue testigo del surgimiento de muchas grandes empresas. En estas condiciones, la idea de que la contabilidad servía para controlar ya no era apropiada, debido a que cada vez era mayor el divorcio entre la propiedad y el control. De este modo, se tiene una incorporación de una orientación propietaria de la práctica existente, así como de los costos históricos y los principios del devengo y de correlación de ingresos y gastos. Se proporcionó el marco conceptual para el desarrollo de la contabilidad en Estados Unidos, y durante los 30 años siguientes un marco basado firmemente en las prácticas existentes. El modelo se fue ajustando gradualmente y se amplió para englobar la creación de nuevos negocios. Hacia finales de la década de los años 50, los expertos contables tomaron mayor conciencia de las cuestiones metodológicas y vieron la necesidad de establecer un marco teórico riguroso para el desarrollo de la teoría contable. Es decir, que aquí surge la investigación a priori. En la década de los 70, los investigadores de la contabilidad también se interesaban por los objetivos de los estados financieros y por los intereses de los inversionistas y de diferentes grupos de usuarios. Es así como surgen informes como el True Law y el Corporate Report en los Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente. A partir de allí se generan diferentes tipos de publicaciones en los cuales se tienen también diferentes enfoques metodológicos, tanto en las últimas décadas de los siglos XX y las primeras décadas del siglo XXI. La investigación a priori surge principalmente hacia los años 20 y 30, donde a los contables les interesaba destilar principios teóricos de las prácticas existentes, mientras que a los economistas, por ejemplo, les interesaba medir la renta verdadera. El profesor Whittington consideraba que lo primero era un enfoque inductivo empírico y el último un enfoque deductivo. El profesor Nelson describe la década de los 60 como la edad de oro de la investigación a priori de la contabilidad financiera. El enfoque inductivo y empírico implicaba ante todo observar y sintetizar prácticas contables y tratar de generalizar los principios subyacentes de las prácticas dominantes. Es así como diferentes autores, por ejemplo los profesores Bedford, Chambers, Edwards y Bell, también profesores como Ihiri, Matesis y Sterling, pues básicamente tienen en cuenta la investigación a priori basados en una metodología deductiva que fue usada por los economistas en los años 20 y 30, pero que intentaban principalmente cumplir con los requisitos y limitaciones de las prácticas contables existentes.
Es así como estos primeros indicios de investigación pues tienen que ver mucho con el desarrollo de las primeras teorías en contabilidad financiera que se desarrollaron hacia mediados del siglo XX y hasta los años 70 principalmente. La investigación basada en la utilidad de la decisión se desarrolla a partir de finales de la década de los 60 y principios de los años 70. Es a través de la cual se genera el establecimiento de normas contables y se convierte principalmente en una cuestión de gran importancia en los Estados Unidos y el Reino Unido. La investigación a priori había apelado a las necesidades del usuario para justificar sus modelos, sin embargo sus apelaciones generalmente tomaban la forma de justificaciones ex post en lugar de proporcionar un punto de partida para el análisis. Es así como es fundamental la aparición del informe True Blood en Estados Unidos y el Corporate Report en el Reino Unido, debido a la necesidad de identificar usuarios de los estados financieros y sus procesos de toma de decisiones y el análisis de sus necesidades informativas principalmente. En cuanto a la investigación empírica de la contabilidad financiera, pues el enfoque basado en la utilidad de decisión estimuló dos clases principales de estudios empíricos. En primer lugar, la investigación contable basada en el comportamiento y en segundo lugar, la investigación contable basada en el mercado. Estas dos fuentes de investigación pues han tenido diferentes tipos de desarrollo, en donde tienen principal importancia las investigaciones contables basadas en el mercado frente a la investigación contable basada en el comportamiento. Es así como es fundamental pues entonces tener en cuenta los diferentes enfoques teóricos que se van desarrollando a lo largo de la historia de la contabilidad financiera. En el caso de la investigación contable basada en el comportamiento, cubre 4 métodos bien diferenciados. El primero está relacionado con las encuestas, otro con los estudios de campo, también otro con los experimentos de laboratorio y finalmente los experimentos de campo. Los encargados de tomar decisiones tienen una racionalidad limitada y se alejan de los modelos normativos de toma de decisiones debido al uso de una heurística simplificada que induce riesgos. En la década de los 90 se tiene un resurgimiento de este tipo de investigación experimental debido a la creciente cantidad de evidencia que indican ineficiencias del mercado de capitales y la ventaja comparativa del método para entrañar variables confundidas en entornos naturales y para describir procesos subyacentes que permiten sacar fuentes informativas importantes. En el caso de la investigación contable basada en el mercado, pues su objetivo principal es determinar de qué forma el mercado a través de la cotización de las acciones reacciona ante los diferentes tipos de información. Centra su atención principalmente en cuestiones metodológicas, en el análisis fundamental y en la investigación de la valoración, en comprobaciones de la eficiencia del mercado, en la relevancia del valor y en la divulgación empresarial principalmente. Es importante tener en cuenta que estas áreas se pueden superponer entre sí. En cuanto a las cuestiones metodológicas, pues principalmente se trabajan cuestiones relacionadas con coeficientes de respuesta a las ganancias o en cuanto a la relación beneficio-costo principalmente. En el análisis y valoración fundamental, pues se trabaja principalmente la comprensión de los determinantes del valor como resultado natural de la creciente evidencia de las ineficiencias del mercado. En cuanto a las comprobaciones de la eficiencia del mercado, el estudio de hechos de corta y larga duración y las pruebas cruzadas de la capacidad de predecir la rentabilidad. La relevancia del valor indica la utilidad de diferentes datos contables. En cuanto a la divulgación empresarial, pues se buscan los determinantes y las consecuencias de revelar ciertos tipos de información principalmente. Es importante tener en cuenta que la investigación contable basada en el mercado pues genera factores que contribuyen a su popularidad. El primero es el desarrollo de la tecnología informática. El segundo es el establecimiento de grandes bases de datos de las cotizaciones. Entonces ya se podían hacer análisis, por ejemplo, de las diferentes series de tiempo que se tenían desde los mercados de valores, principalmente en los Estados Unidos. Otro de los factores fundamentales es el creciente número de profesores de contabilidad que se generan principalmente en Estados Unidos con una formación fuerte en economía y en análisis cuantitativo y poca o ninguna experiencia contable, pero que a partir de sus análisis y de sus estudios desarrollan grandes procesos de teoría. De allí surge entonces la teoría positiva de la contabilidad, principalmente de acuerdo con los desarrollos de las escuelas de Chicago,
y de Rochester, en donde se desarrolla el empirismo extremo, que se desencadena a partir de una redacción excesiva de teorización a priori de las décadas anteriores. Entonces los defensores de la teoría positiva de la contabilidad se distancian de todo lo que tenga que ver con la metodología normativa de los teóricos a priori. Entonces la teoría positiva se ocupa de la explicación y predicción, mientras que la teoría normativa se ocupa de la prescripción. Se convierte entonces en una de las vertientes hegemónicas de la investigación contable y pues trata de explicar la regulación de la contabilidad como la legislación gubernamental y la aparición de entidades que establezcan normas en términos de características de bien público de los estados financieros. El proceso político de las normas implica descifrar los intereses relativos de los diferentes grupos directivos y sus accionistas, principalmente en cuanto tiene que ver con los inversionistas y los acreedores. Los que determinan las normas son los que tienen el poder. Y pues ahí es importante entonces descifrar cuáles son los grupos que tienen o que participan de los procesos políticos. A partir de allí se han generado diferentes estudios, como por ejemplo basados en las consecuencias económicas de las normas contables y de los grupos de interés relacionados con ellas. De allí surgen perspectivas basadas principalmente en la medición y la valoración, donde se interesan por cuestiones relacionadas con el reconocimiento, la medición y la valoración, a la que se presta escasa atención durante los años 20, pero que reaparece de forma diferente, de una manera más analítica en lugar de ser normativa. De allí es importante entonces también el surgimiento, por ejemplo, de cuestiones medioambientales, el papel contable en la medición del impacto medioambiental y los aportes de las diferentes revelaciones que se pueden generar respecto a los procesos de las implicaciones que tienen las sociedades o las entidades en su impacto con su entorno, principalmente. Las perspectivas interdisciplinarias y la investigación contable crítica pues tiene diferentes dimensiones que parten como derivación de las dificultades que se presentan a partir de la contabilidad positiva o de las vertientes hegemónicas de la contabilidad. Entonces pues ahí es importante tener en cuenta que se trabajan o se cuestionan los problemas y la base sobre la que se realiza el debate empieza a cambiar. Es decir, que ya no se basa únicamente en los mercados, sino que se empiezan a incluir otros cuestionamientos diferentes que entran al mercado como alternativas contables que se incluyen en la agenda de las personas encargadas de generar los procesos de investigación en contabilidad y finanzas y que beben de fuentes de otras áreas del conocimiento. En cuanto a los estudios del proceso para establecer las normas, entonces se busca ahora un análisis social más que un análisis únicamente económico y cuantitativo. Muchos de los investigadores se sienten incómodos ante estudios tan radicales porque implican cuestionar la posición social de los contables y el establecimiento de normas, es decir, que se va en contra del establecimiento de cierta manera. Dado que muchos proyectos de investigación están financiados por la profesión contable, especialmente en los Estados Unidos, y entonces puede resultar difícil conseguir fondos para proyectos que cuestionen la muy poderosa posición de la profesión y sobre todo el interés de los grandes grupos financieros o del capital. Dentro de las perspectivas alternativas, pues se puede tener tres clases principales: la funcional, la interpretativa y la crítica. En cuanto a su importancia, pues nos vamos a detener un poco más en las dos últimas. La interpretativa pues busca el papel de la investigación contable, en donde principalmente se toma la teoría como el vehículo para reforzar la mutua comprensión y la comunicación entre diferentes grupos de la sociedad, es decir, cuál es el papel de la contabilidad interior de la sociedad. La perspectiva crítica pues tiene que ver más con un proceso de construcción o de construcción de los objetivos de la investigación contable. Desde esta perspectiva se busca destacar principalmente las desigualdades y proporcionar un vehículo para generar nuevos conocimientos de índole social. En los últimos años ha sido de gran auge la investigación contable internacional debido principalmente a los fenómenos de globalización y el crecimiento de los mercados y sobre todo a una posición hegemónica frente a los procesos de normalización contable a través de organizaciones de carácter internacional como lo pueden ser por ejemplo el IASB o el International Accounting Standards Board a partir de la década o del nuevo milenio principalmente. Entonces pues ahí es importante tener en cuenta también que surgen
nuevas bases de datos de aplicación internacional a través de las cuales se estimula aún más el crecimiento del capital y la hegemonía de los diferentes grupos de interés o de los grupos que tienen gran poder económico. Pues lamentamos mucho el uso del tiempo y esperamos poder seguir discutiendo este tipo de alternativas en el aula de clase. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier duda o cualquier pregunta que tengan ustedes que plantearnos. Buen día para todos. Gracias.